recordar, salir de aquí con recuerdos de tantas bendiciones del Señor por medio de su palabra. Un servidor se siente muy gozoso realmente porque han sido días de mucha bendición para mí personalmente, primeramente al meditar en la palabra y luego compartirla con vosotros. Y ahora ya tenéis que perdonarme que falta un chiste más de suegras. Sí, cuentan de uno que estaba al canto de un lago un día y comenzó a gritar: ¡socorro, socorro! Y un pescador ahí de truchas a poca distancia vino corriendo. ¿Qué pasa? Ahí está mi mujer, dice, en el agua. Y ya está para morir ahí en el agua. Y te doy $100, dice, si te metes ahí a salvarla. Muy bien, dice el pescador. Entonces quita su ropa y se mete en el agua y encuentra a la mujer casi en el último momento. Pero la trae a la tierra y la pone al pie del hombre, a los pies del hombre. Y entonces está esperando y dice: ¿y qué de los $100? Le dijo: bueno, ¿sabes? Dice: esto no es mi mujer, es mi suegra, dice. Entonces el otro dice: bueno, yo siempre tengo mala suerte, dice, adiós a los $100. Y dime, ¿cuánto te debo? Dice. Pero que esto no sea el último realmente, ¿no? Que la suegra no sufre siempre, Sí, de una chica que acababa de comprometerse con un chico y hablando con su madre le dijo: ¿sabes, mamá? He encontrado a un chico que se parece exactamente a papá. Y la madre le dice: ¿y qué esperas de mí? ¿Compasión? Dice. Entonces, terminando con esto, hermanos, ahora por última vez en esta serie, Segunda de Timoteo, el capítulo 4, y el último párrafo, que es más largo que los párrafos que en los cuales hemos meditado en días anteriores, porque comienza con el versículo 9 y sigue hasta el versículo 22. Acordaos de lo que vimos ayer, el apóstol Pablo, refiriéndose a su partida de la tierra, dice en el 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en realidad esto parece un punto final ideal para esta epístola, terminando en un nivel muy elevado, pensando en el porvenir, pensando en la gloria que le espera. Y el resto de la epístola nos parece algo como anticlímax realmente a la luz de esto, porque ahora va a meterse en referencias a cosas que diré más mundanas en un sentido, cosas más ordinarias, cosas de la vida diaria. Pero no es anticlímax. El Espíritu Santo no dejó de inspirar al apóstol Pablo al terminar con el versículo 8 allí, sino que le inspiró a seguir adelante, para enseñarnos seguro que esta visión que él expresa en esos versículos que yo acabo de leer, que esa visión tenemos que llevar aquí en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo.
Y por eso no es cuestión de meternos en un claustro evangélico. Hay muchos aquí presentes esta mañana que ya tenéis ahora que meteros en otros ambientes al salir de aquí. Hemos podido pasar un tiempo literalmente en este monte, pero un valle nos espera. Y creo que esta es la lección de este último párrafo de la epístola, que si llenos de una visión gloriosa de lo que es la vida cristiana verdadera, que no hemos de llevar esa vida dentro de un claustro, sino meternos nuevamente en las corrientes del mundo, porque inspirados por esa visión ya tenemos que testificar de nuestro Señor a los que todavía nos rodean, perdidos, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y por eso creo que el Espíritu Santo ha guiado al apóstol Pablo no a enviar una nota aparte, sino a incluir esas referencias en esta epístola para que nos lleguen como parte de la Escritura inspirada por Dios. La vera presencia de este párrafo, aún antes de entrar en detalles, la vera presencia del párrafo aquí nos tiene ese mensaje muy, muy importante, que sí hemos de llevar la visión en que hemos meditado durante tantos días aquí en este lugar. Pero nos espera todavía un mundo lleno de perdidos, que su única esperanza eterna es el mensaje que llevamos en el Evangelio. Por eso ya vamos a leer ahora el apóstol Pablo aquí en la cárcel en Roma, pero por supuesto pensando no meramente en la vida entre cuatro paredes, sino pensando en tantas personas. Aquí tenemos, si quiere, Pablo y sus compañeros. Pablo y sus compañeros. Dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero, el herrero, como dice la versión del 95, Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto, no a mi persona, es decir, esto no es un choque personal, sino que en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, a la doctrina. En mi primera defensa, aquí en Roma, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta por Dios. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, pero continúa como un postdata, ¿no? Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, o Eubulo quizás sería mejor, Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Sí,
interesantísimo este cuadro que nos da de la vida del apóstol Pablo y sus conocidos, sus compañeros en la obra, etc. Y también las preocupaciones que tenía. Ya sabemos que su ser, su espíritu, está lleno de la visión que ya vimos ayer, de su pronta llegada a la presencia inmediata del Señor Jesucristo. Pero también piensa en estos otros. Y creo que esto nos enseña algo muy importante sobre el apóstol Pablo, pero nos enseña algo a nosotros también, porque nosotros también tenemos relaciones con otros creyentes, algunos que nos dejan por no querer seguir totalmente entregados al Señor, etc. Pero realmente hay paralelismos aquí entre la vida del apóstol Pablo y la nuestra. Vamos a notar, en primer lugar, hablando de esos compañeros que tenía el apóstol Pablo, sabemos que quiere estar con ellos. A Timoteo dice, procura venir pronto a verme. Y en el 21 dice, procura venir antes del invierno. Sí, para que me traigas ese capote que menciona, pero también porque quiero estar contigo. Me siento solo aquí. Lucas está conmigo, él se ha quedado. Demas me ha dejado. Esto significa que Demas estaba antes con él, pero quizás el peligro de ser pescado él mismo por los perseguidores, esto fue lo que le ha llenado y lo hizo alargarse y se fue a Tesalónica, y tratando quizás de hacer la obra allí como pretexto para cubrir su falta de entrega verdadera al Señor. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo quiere estar con esos compañeros suyos. Habría querido estar también, por supuesto, con Priscila y Aquila. Ahí en el versículo, el versículo 19, dice, saluda a Prisca y Aquila. Interesante que dice Prisca. Priscila era el diminutivo. Y Timoteo, por ser más joven que ella, él seguro no se atrevía a llamarla Priscila. Ella era Prisca para él. Y por eso el apóstol Pablo se refiere a ella por el nombre que Timoteo, el más joven, usa frente a esa mujer, Prisca y Aquila. Y aún al escribir esto, o dictarlo quizás a otro que lo escribiera, el apóstol Pablo seguro está pensando en los días tan buenos que pasó con ellos. Aquila era de la misma profesión, se puede decir, y trabajaron juntos por un tiempo. El apóstol Pablo esperando ayuda económica de unas iglesias para poder entrar de lleno nuevamente en la obra. Pero lindos recuerdos que tenía, y ahí ahora está en la cárcel, no va a verse más con ellos, ya lo sabe. Entonces, salúdalos, porque realmente si fuera por mí, quería estar nuevamente con ellos. El versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo, un compañero fiel. No sé si has leído alguna vez el libro de los Hechos, a partir del primer viaje del apóstol Pablo, y notar en el segundo viaje como el historiador, que es el doctor Lucas, deja de hablar de ellos y habla de nosotros. Pablo llegó a Troas y allí
en esa visión de noche fue llamado a Filipos. De esa forma entró por primera vez el Evangelio en Europa. Y Lucas que ha dicho, y ellos han ido hasta allí, ellos han llegado a Troas, pero ahora dice, llegamos a Troas. Es decir, obviamente en Troas, Lucas se unió con la compañía de los misioneros. Y de ahí en adelante es interesante trazar la historia de Lucas. Y lo podemos hacer fácilmente por notar cuando él dice ellos y cuando dice nosotros. Cuando dice nosotros, obviamente se incluye a sí mismo. Y vemos que compartió con el apóstol Pablo en muchas experiencias. Y seguramente ahí en la cárcel, donde Lucas quizás por ser médico, ha tenido más oportunidad de entrar en la cárcel por ser médico, quién sabe. Pero obviamente pasa mucho tiempo con el apóstol Pablo. ¿Te acuerdas de ese día cuando nos acompañaste por primera vez, cuando salimos de Troas? Recuerdos preciosos. Y el apóstol Pablo, su ser humano, así alimentado por recuerdos de días preciosos sirviendo al Señor juntos en ese sentido. Entonces, ya vemos el primer punto que podemos notar a la luz de este párrafo, que Pablo quiere estar con otros. Está dispuesto a estar solo con el Señor, a disfrutar de su relación con el Señor, preparándose para su próxima partida. Sin embargo, quiere estar con otros. No hay lugar en la vida cristiana por el individualismo. Somos hermanos en la fe. En algunos círculos ahora quieren dejar de llamarse hermanos, porque dicen, bueno, es muy anticuado ese término, hermanos. No lo es un término muy al día, porque seguimos siendo miembros de la misma familia. Y querer estar con nuestros hermanos es algo natural. Y aun en los tiempos cuando las circunstancias nos nieguen ese privilegio, tenemos todavía el querer si nos abrimos a la vida cristiana verdadera. Así el apóstol Pablo, el primer punto, quiere estar con otros. Pero algunos le han dejado desilusionado, porque esto lo hemos visto en el caso de Demas, lo hemos visto también en el caso de Alejandro, en los versículos 14 y 15. Él ha sido antes ayudante del apóstol Pablo, ya podéis leer de esto en Hechos 19, no voy buscándolo ahora, mencionado también en Romanos 12, y ha sido un compañero en la obra, pero ahora no figura. ¿Por qué es esto? No lo sabemos exactamente, pero sabemos que cuando el apóstol Pablo era preso en Roma anteriormente, no en este caso, que Dios le dio una visión muy especial de la iglesia de Cristo separada de la nación de Israel. Es decir, el comienzo de otro propósito por medio de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, donde el judío no tiene ninguna preferencia sobre los gentiles, sino que todos somos iguales. Y es posible que esto haya sido una parte de las palabras del apóstol Pablo que Alejandro no ha querido aceptar. O quizás al ver que el apóstol Pablo ha estado dispuesto a seguir fielmente al Señor, cueste lo que cueste, aunque le cuesta cárcel y aún muerte. Y el apóstol Pablo diciéndole, pero esto es. Como dije ayer citando a Jaime Elliot,
el apóstol Pablo habría podido decir a Alejandro, pero no hay diferencia básica entre morir por Cristo y vivir por Cristo. Había algo en las palabras del apóstol Pablo, reflejando por supuesto la palabra de Dios, que Alejandro no ha querido entregarse de todo. Y el apóstol Pablo, que había gozado mucho antes en la presencia, en la ayuda de Alejandro, ya queda algo desilusionado, por supuesto. Pero él mismo insiste que aún frente a tales desilusiones que nos llegarán en la vida cristiana, cualquiera que haya seguido al Señor por ciertos años, ya tenemos recuerdos desgraciadamente de otros que comenzaron bien, pero ya dejaron de seguirnos, o dejaron de acompañarnos, mejor dicho. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, pero el Señor no me ha dejado, el Señor no me ha dejado. En el versículo 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. No sabemos, quizás Lucas no ha estado en Roma en ese momento, y por eso no ha podido estar. Dudo que Lucas hubiera manifestado tal deslealtad a un aprecio de su vida. Timoteo, ya sabemos, estaba ausente. Y los creyentes en Roma, bueno, no sabemos, es posible que no hubieran llegado a saber que Pablo había llegado preso a Roma. O quizás por prudencia, según ellos, alargándose un poco el caso. Pero el apóstol Pablo dice, en mi primera defensa, es decir, cuando tuve que aparecer por primera vez ante mis perseguidores, ningún compañero estaba a mi lado. Entonces, ¿qué hizo? Se metió en una autocompasión, como hace algunos, y comenzó a llorar su soledad. No, de ninguna manera. Dijo, bueno, Señor, si no hay otro, tú no me has abandonado. Y entonces se abre para fortalecerse en la presencia del Señor. Y entonces dice, pero en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta los que quizás por motivos un poco dudosos no me hubieran acompañado. Pero que Dios no les tome esto en cuenta. Pero dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Esto me encanta. Aparece ahora ante sus perseguidores. Y por supuesto, existe la posibilidad que en el acto le condenan a muerte y que dentro de pocas horas, un par de horas quizás, que esté con el Señor. Pero él no piensa en ese momento como oportunidad de defenderse, porque él sabe muy bien que si le quieren perseguir por su fe en Cristo, entonces no tiene ninguna defensa en contra, porque él sí se ha entregado a seguir al Señor Jesucristo. Entonces él se dice, pero a lo menos aquí tengo oportunidad de predicarles el Evangelio. No sabemos qué preguntas le hicieron, pero seguro que a cada respuesta él añadía algo para decirles más del Evangelio. Y todos esos gentiles que estaban ahí en la corte, todos escucharon el Evangelio. Esto no es la descripción de uno lleno de autocompasión y llorando la ausencia de otros. Esto en realidad es el testimonio de uno que confiaba enteramente en el Señor y aun en medio de las circunstancias más adversas, buscó oportunidad de cumplir su ministerio. Ha dicho antes a Timoteo, ¿te acuerdas? Cumple tu ministerio.
Aquí está diciendo aún ante esos perseguidores, yo cumplía mi ministerio. Entonces, aunque quiere estar con ellos, y algunos ya lo han dejado desilusionado, Dios nunca lo ha dejado, dice. Y por eso ha aprendido el apóstol Pablo a no depender de otros, Gracias a Dios por la joya de la confraternidad. Pero todos somos seres humanos, todos somos imperfectos. Y no hemos de esperar que ningún hermano, que ninguna hermana dependa de nosotros como tal, sino que dependan del Señor. Así el apóstol Pablo aquí, dependiendo del Señor. Y esta es una lección que muchos a tiempo completo en la obra hemos tenido que aprender. Él ha aprendido, sí, a no depender de otros, pero también ha aprendido a recibir la ayuda de otros. Como he dicho, no cabe el individualismo en la obra del Señor. Yo nunca hablo de mi ministerio, porque este ministerio que llevo sería imposible sin el apoyo de otros hermanos. He tenido que aprender a recibir la ayuda de otros. El apóstol Pablo, seguramente el individualista más sobresaliente casi de su época, en su temperamento natural, pero él ha aprendido a recibir ayuda de otros. Esto ya lo vemos, un ejemplo, quizás ejemplo de poca importancia, pero un ejemplo muy bueno. En el versículo 11, por ejemplo, donde dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esto seguro es Juan Marcos, el que dejó al apóstol Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, y el apóstol Pablo lo quiso llevarle consigo después en el segundo viaje. No sabemos por qué salió. Estaba contando a algunos hermanos el otro día de la idea que tenía un amigo nuestro en Lima, un pastor chileno, pero sirviendo al Señor en Lima. Él comenzó a servir al Señor por llevar el acordeón con un evangelista que sabía tocar el acordeón. Entonces, como muchacho, él iba llevando el acordeón. Y su idea fue que Juan Marcos dejó a Pablo y Bernabé porque se había cansado de llevar el acordeón. Bueno, todo lo que sea así. Pero por alguna razón había dejado. Y el apóstol Pablo decía, bueno, no puedo confiar más en él. Porque si viene una crisis, entonces él es capaz de dejarnos. Y por eso tuvo que buscar otro. Porque Bernabé, el tío de Juan Marcos, dijo, bueno, yo sí voy a salir a la obra y voy a llevar a Juan Marcos conmigo. Bueno, en ese caso, dice el apóstol Pablo, yo tengo que buscar otro compañero. Y salió con Silas. Será este Juan Marcos, seguro. Entonces, es muy interesante que el apóstol Pablo le llama ahora porque es útil en el ministerio. Me va a ayudar en algo. Quizás para ayudar a Lucas, para poner los últimos toques en el Evangelio que Lucas estaba escribiendo. Porque Marcos escribió el primer Evangelio. El primero, cronológicamente hablando, fue el Evangelio de Marcos. Entonces, esos pergaminos que quería que Timoteo trayera también eran quizás manuscritos de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, porque Lucas estaba para poner los últimos toques al Evangelio de Lucas. ¿Quién sabe? No debemos entrar en fantasías, pero existen esas posibilidades. Pero el apóstol Pablo se da cuenta de que ahora Juan Marcos, restaurado a su entrega al Señor, que le es útil. Entonces,
Ha aprendido el apóstol Pablo a recibir ayuda de otros, aunque no depende de ellos. Lo mismo con Timoteo mismo, por supuesto, cuando dice en el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. No sabemos nada de quién era Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Como digo, no tenemos la menor idea de lo que eran los libros y los pergaminos. Pero los libros eran en la forma de nuestros libros, los pergaminos en rollos. Posiblemente los rollos hayan sido copias de las escrituras del Antiguo Testamento, porque así, hasta la fecha, los judíos las llevan en sus sinagogas. Pero ya hemos aprendido varias cosas, ¿no? de la relación entre el apóstol Pablo y sus compañeros, que quiere estar con otros. Algunos le han dejado desilusionar, ha aprendido por eso a no depender de otros, pero también ha aprendido a recibir de su ayuda. Pero somete su deseo a estar con otros a las demandas de la obra. Somete a las demandas de la obra su deseo de estar con otros. Por ejemplo, en el versículo 10, después de haber hablado de Demas que le ha desamparado, dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. 11. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio, no meramente porque quiero estar con él. El versículo 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Piénsalo un momento, ahí está el apóstol Pablo solo en una cárcel. Y por supuesto, disfrutando de la comunión con esos hermanos. Con Tíquico, por ejemplo. Pero tiene que enviarle por las demandas de la obra. Y esto tiene que ser parte del realismo con que nosotros como creyentes vivimos aquí en la tierra. A un servidor le gustaría pasar mucho más tiempo con sus hijos y con sus nietos. A mí me gusta ser patriarca entre mi tribu. Es bastante natural. Pero las demandas de la obra tienen que ocupar una prioridad sobre esto. El apóstol Pablo lo enseña aquí. Y tenemos que poner nuestra relación con el Señor por encima de toda otra relación personal, cuán preciosa que parezca. Creo que uno de los recuerdos más preciosos que tengo en mi ministerio, entre otras personas, ha sido estar presente cuando una hermana en la fe, sabiendo que el Señor llamaba a su única hija a servirle en el extranjero de misionero, que ella expresó en oración la entrega de esa hija al Señor y dijo, Señor, tú me has dado esa hija para criarla para ti, porque yo le había citado las palabras de la hija de Faraón a la madre de Moisés, que dijo, lleva este niño y críame. Y esto es la palabra de Dios a todo padre, a toda madre. Lleva este niño y críamelo. No para cumplir mis fantasías, no para saciar alguna necesidad dentro de mí, sino para que viva el resto de su vida para mi gloria. Y fue una preciosidad ver esto, la única hija entregada al Señor, y la hija luego abrazando a su madre, por sentir el alivio y la libertad de no dejar a su madre cargada por unas prioridades poco bíblicas, sino dando la prioridad
al Señor. Y el apóstol Pablo aquí hace lo mismo. Quiere estar con otros, pero ahora ha enviado a algunos que estaban dispuestos a estar aquí con él, quizás a morir a su lado. No, la obra necesita que tú estés en otro sitio. Entonces, esto no es por servir a un Dios tiránico, es el Dios de amor a quien servimos. Pero tenemos que someter todo deseo de estar con otros a las demandas de la obra. Pero frente a la muerte, y ahora estoy para llegar casi al punto final, frente a la muerte, ora por otros. En el versículo 22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Está pensando en Timoteo. Yo no sé si esté todavía con vida cuando vengas. Procura venir, y especialmente antes del invierno, pero no sé si me queda otro invierno aquí en la tierra. Pero, sin embargo, estoy orando por ti. Ahora, en mi caso, no hace falta que ore por mí mismo, porque yo estoy seguro en el Señor y me he entregado a Él, venga lo que venga. Y ahora me saco de la tentación, me quito de la tentación de sumergirme en un sentido de autocompasión y me pongo como de siempre para ser canal del amor de Dios en mis oraciones para con otros. Y esto es lo que pido por ti, Timoteo. Ya te he encomendado a seguir en tu ministerio. Ya te he aconsejado en muchas cosas en esta epístola. Pero a resumidas cuentas, esto es mi deseo para ti. Que vivas disfrutando siempre de la gracia del Señor Jesucristo en toda su envergadura. Entonces, esto vemos. Sí, tiene a otros ahora que se han atrevido a estar con Él, seguro otros creyentes allí en Roma. Y esto notamos también que cuando algunos nos dejan, el Señor provee a otros para nuestra comunión. Y ya ha dicho, Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos de las iglesias en Roma. Pero ahora dice, como punto final, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y finalmente, la gracia sea con vosotros. Amén. Notad aquí, y muchas veces podemos leer las Sagradas Escrituras con demasiada rapidez para pasar por alto algunos puntos importantes. Singular al principio, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Pero luego dice, la gracia sea con vosotros, plural. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se da cuenta de que el Espíritu Santo le ha inspirado a escribir esta carta. Que sí, él comenzó a escribirla con deseo de comunicarse con su hijo amado en la fe, Timoteo. Pero ahora, habiendo escrita la carta o dictada la carta a otro quizás, Y a ver qué va a hablar. Si salta los números, Sí, ya. ahora sí. Aunque suelo decir que yo salgo más bonito en audio que en vídeo. Bueno, volvamos a este punto. En el último versículo, comienza pensando solo en Timoteo. Dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Pero luego al final dice, la gracia sea con vosotros. Amén. Porque a la medida en que haya venido dictando esta epístola, se ha dado cuenta de que el Espíritu Santo le estaba inspirando para
producir lo que llegaría a ser parte de la palabra de Dios, no solamente a Timoteo, sino a todos los creyentes. Y por eso, así consciente del privilegio de haber producido lo que Dios un día iba a incorporar en lo que ahora conocemos por el Nuevo Testamento, entonces se dirige a ti y a mí, porque se dirige ahora a todos sus lectores, no solamente a Timoteo, y dice, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, esta es la epístola a la segunda epístola a Timoteo. Pero falta una frase que notar. Lo he omitido adrede para terminar con esto. Porque sabemos que esto ha sido la actitud del apóstol Pablo en todo, desde su conversión hasta ahora los últimos días o aún horas quizás antes de su muerte. Y esto lo tenemos aquí en el versículo 18 y la última parte del versículo. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, antes del postdata, allí del 19 al 22. Esto es en realidad mi actitud, dice, al poner fin a esta epístola. A Dios sea la gloria. Y creo que si nos entregamos al Señor con ese deseo de que en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que hablemos, que la gloria sea de Él. Los otros detalles caen en su sitio y el Espíritu Santo tiene oportunidad de construir nuestra vida aquí en la tierra, de acuerdo con los propósitos soberanos de Dios. Pero esta es la clave. Dios es poderoso para hacerlo, como vemos en los últimos versículos de Efesios 3, que leímos el otro día, que aquel que es poderoso para hacer todo esto. El apóstol Pablo dice sí, pero si decimos a él sea la gloria. Y por eso creo que podemos valorar el tiempo que hemos pasado juntos en estos días alrededor de la palabra de Dios sobre esta medida. Puedes salir de este campamento diciendo con toda sinceridad ante el Señor, Señor, que tuya sea la gloria en todo aspecto de mi vida, sin excepción alguna. Que todos mis anhelos, que todas mis relaciones, que todos mis talentos, que todas mis posibilidades, que todos mis deseos estén entregados a ti de tal forma que yo busque primero glorificarte a ti. Y Señor, tengo que añadir en este campo de batalla que esto es mi deseo, venga lo que venga, cueste lo que cueste. Segunda de Timoteo, más que una carta de un padre espiritual a un hijo espiritual, es parte de la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Oremos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por las ricas doctrinas, las ricas revelaciones tuyas que hemos encontrado en esta parte de tu palabra. Gracias por habernos abierto la vista espiritual. Al menos algo de la herencia gloriosa que nos espera en la gloria. Y Señor, permite que cada uno de los tuyos pueda decirte, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera,
cumpliendo el propósito que tú tenías en mente, no solo al crearme y al redimirme, sino también al dejarme aquí en la tierra para testificar de la nueva vida en la cual ahora vivo yo. Y Padre, sabemos que esto todo hemos de llevar a cabo en el realismo de un mundo real que nos rodea, un mundo opuesto a tu mensaje. Pero no nos llevas a este mundo, cada uno de por sí solo. En primer lugar tenemos tu misma promesa, que dices, no te dejaré, no te desampararé. Y hay momentos cuando otros sí nos dejan, como en el caso del apóstol Pablo mismo. Pero podemos añadir, pero el Señor ha estado conmigo. Pero más que esto, en tu compasión por nosotros, en tu comprensión de nuestras necesidades, nos pones también al lado de otros hermanos, para que podamos de esta forma fortalecernos los unos a los otros en la fe que tenemos en común. Pero Padre, ahora al llegar al punto final de esta serie, sabemos que nos espera el regreso a toda la turbulencia de la vida de este mundo, para que fortalecidos por la palabra tuya, arraigada en nuestras vidas, llevando fruto en nuestra vida diaria, que podamos ser tus lumbreras en las tinieblas que nos rodean. Padre, haz de cada uno de nosotros un realista frente a la realidad del mundo perdido alrededor, pero también frente a la realidad de los infinitos recursos tuyos, para que seamos más que vencedores, venga lo que venga. Y que esto no sea una mera fantasía, sino que sea trasladada al terreno de la práctica diaria de la vida de cada uno de nosotros. Y Padre, ahora con todo nuestro ser, te suplicamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión del Espíritu Santo mismo, sea con cada uno de nosotros y con tu pueblo en todo el mundo, hasta que la fe se transforme en vista y luego en la gloria, para siempre en tu presencia. Padre, todo esto en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro abogado a tu diestra en este momento, que aún ahora mismo está perfeccionando esta imperfecta oración nuestra. Todo en su nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén.